En las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, Estados Unidos vivió una época de profundas contradicciones. Por un lado, el progreso industrial y el jazz llenaban las ciudades de esperanza y modernidad. Por otro, la prohibición del alcohol había abierto las puertas a un submundo oscuro donde el crimen organizado florecía como nunca antes. En ese escenario convulso surgieron dos nombres que quedarían grabados para siempre en la memoria colectiva: Charles Arthur Floyd, conocido como Pretty Boy Floyd, y Alphonse Gabriel Capone, el legendario Al Capone. Aunque sus caminos fueron distintos, ambos representaron las dos caras de una misma moneda: la del crimen como negocio, la del forajido como héroe popular y la del gángster como símbolo de una era. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Su padre, Gabriel, era barbero, y su madre, Teresa, se dedicaba a las labores del hogar mientras criaba a sus 9 hijos. La vida en los barrios pobres de Brooklyn no era fácil. Las calles estaban dominadas por pandillas étnicas que peleaban por territorio y respeto. Desde muy joven, Capone aprendió que la supervivencia dependía de la astucia, la lealtad y, cuando era necesario, la violencia. Abandonó la escuela a los 14 años tras golpear a un maestro, y fue en esos años cuando conoció a Johnny Torrio, un mafioso que se convertiría en su mentor y quien le enseñaría las reglas del negocio del crimen organizado. Mientras tanto, al otro extremo del país, en el corazón rural de Oklahoma, nacía otro futuro ícono del crimen. Charles Arthur Floyd vio la luz el 3 de febrero de 1904 en Adairsville, Georgia, aunque su familia se mudó pronto a Oklahoma en busca de mejores oportunidades. Creció en una granja pobre, rodeado de campos de algodón y de la desesperación que traía consigo la pobreza extrema. A diferencia de Capone, criado en el bullicio urbano, Floyd conoció el hambre y la miseria del campo. Su infancia estuvo marcada por el trabajo duro y la ausencia de oportunidades. Cuando tenía apenas 18 años, Floyd ya estaba involucrado en pequeños robos. Su vida dio un giro definitivo cuando fue arrestado por robo a mano armada en 1925. Fue entonces cuando, según la leyenda, una prostituta lo apodó Pretty Boy por su apariencia juvenil y su cabello siempre peinado con esmero. Aunque Floyd odiaba ese apodo, el nombre se quedó y lo acompañó hasta el final de sus días, Al Capone. Por su parte, se trasladó a Chicago en 1919. Invitado por Torrio para ayudar a expandir el imperio del crimen en la ciudad. Chicago estaba en plena transformación. La ley seca, que prohibía la producción y venta de alcohol, había entrado en vigor ese mismo año, y con ella nació un mercado negro millonario. Capone rápidamente ascendió en la jerarquía criminal. Era inteligente, carismático y despiadado cuando era necesario. Controlaba bares clandestinos, casas de apuestas y burdeles. En 1925, tras el retiro de Torrio, Capone se convirtió en el jefe indiscutible del Sindicato del Crimen de Chicago. En su apogeo se estima que sus ingresos anuales superaban los $100 millones, una fortuna inimaginable en aquella época. Pero Capone no solo era un hombre de negocios del hampa, también cultivó una imagen pública contradictoria. Se mostraba generoso con los pobres, organizaba comedores para indigentes durante la Gran Depresión y se presentaba ante la prensa como un simple empresario que ofrecía al público lo que quería: diversión y alcohol. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba un hombre brutal. El 14 de febrero de 1929, Capone orquestó la masacre del día de San Valentín, en la que 7 miembros de una banda rival fueron asesinados a sangre fría en un garaje de Chicago. Ese episodio marcó un punto de inflexión. La opinión pública comenzó a verlo no como un Robin Hood urbano, sino como el criminal peligroso que realmente era. Pretty Boy Floyd, mientras tanto, seguía un camino distinto pero igualmente trágico. Tras salir de prisión en 1929, Floyd se dedicó al atraco de bancos. En plena Gran Depresión, cuando miles de familias perdían sus hogares y sus ahorros, Floyd se convirtió en una especie de héroe popular en el medio oeste estadounidense. Se decía que durante sus robos destruía documentos hipotecarios, liberando a los granjeros de sus deudas. Aunque no hay pruebas concretas de esto, la leyenda creció. Para muchos, Floyd no era un criminal común, sino un justiciero que se enfrentaba a los bancos que habían arruinado a tantas familias. En Oklahoma, Kansas y Missouri, su nombre se pronunciaba con una mezcla de miedo y admiración. Pero la fama de Floyd también lo convirtió en uno de los hombres más buscados del país. En 1933 ocurrió el episodio que marcaría su destino: la masacre de Kansas City. 4 agentes de la ley y un prisionero fueron asesinados a tiros en la estación de tren mientras intentaban trasladar a un criminal. Aunque Floyd siempre negó su participación, el FBI lo señaló como uno de los responsables. Joe Edgar Hoover, director del FBI,
convirtió la captura de Floyd en una prioridad nacional. La cacería humana se intensificó. Al Capone también enfrentaba sus propios problemas. A pesar de su poder, no era intocable. El gobierno federal había declarado la guerra al crimen organizado y Capone era el objetivo principal. Pero había un problema. Era casi imposible acusarlo directamente por asesinato o extorsión. Los testigos desaparecían, los jurados eran sobornados y los policías estaban en su nómina. Sin embargo, el gobierno encontró una grieta: los impuestos. Eliot Ness y un grupo de agentes incorruptibles conocidos como los Intocables investigaron las finanzas de Capone. En 1931, Capone fue declarado culpable de evasión fiscal. Fue sentenciado a 11 años de prisión, la condena más severa jamás impuesta por ese delito hasta entonces. Capone fue enviado primero a la penitenciaría de Atlanta y luego a la famosa prisión de Alcatraz en California. Allí, el hombre que una vez controló Chicago con mano de hierro se fue desmoronando. La sífilis que había contraído años atrás y nunca trató adecuadamente comenzó a afectar su mente. Sufría demencia, paranoias y confusión. En 1939 fue liberado por buena conducta, pero ya no era el mismo hombre. Pasó sus últimos años en su mansión de Miami, aislado del mundo, hasta que murió de un paro cardíaco el 25 de enero de 1947. A los 48 años, Pretty Boy Floyd no tuvo la oportunidad de envejecer. El 22 de octubre de 1934, rodeado por agentes del FBI en una granja de Ohio, Floyd intentó huir. Fue abatido a tiros en un campo de maíz. Tenía 30 años. Su muerte fue celebrada por las autoridades como una victoria de la justicia, pero en el Medio Oeste muchos lo lloraron como a un héroe caído. Su funeral en Oklahoma atrajo a más de 20,000 personas, una de las mayores multitudes jamás reunidas en el estado para despedir a alguien. Las vidas de Capone y Floyd, aunque diferentes en muchos aspectos, comparten un hilo común. Ambos fueron productos de su tiempo. La prohibición, la Gran Depresión, la corrupción policial y la desigualdad económica crearon el caldo de cultivo perfecto para que el crimen floreciera. Capone representó el crimen organizado urbano, sofisticado y brutal, mientras que Floyd encarnó al forajido rural, romántico y desesperado. Ambos fueron elevados a la categoría de leyendas, pero también sufrieron las consecuencias de sus decisiones. El legado de Al Capone sigue vivo en la cultura popular. Su nombre es sinónimo de la era del jazz, de Chicago, de los gánsteres de sombrero y ametralladora. Ha sido retratado en decenas de películas, series y libros. Pretty Boy Floyd, por su parte, es recordado en las baladas folk de Woody Guthrie, quien lo inmortalizó como un héroe del pueblo. Aunque la historia oficial los recuerda como criminales, en el imaginario popular ocupan un lugar ambiguo, entre el villano y el antihéroe. Tal vez lo más inquietante de sus historias es lo que revelan sobre nosotros mismos. ¿Por qué admiramos a quienes rompen las reglas? ¿Por qué convertimos en leyendas a hombres que causaron tanto sufrimiento? Quizás porque en ellos vemos el reflejo de nuestras propias frustraciones, el deseo de desafiar a un sistema que sentimos injusto, o tal vez simplemente porque sus vidas, llenas de riesgo, pasión y tragedia, son más emocionantes que la nuestra. Al final, tanto Capone como Floyd pagaron el precio de sus actos. Uno murió olvidado por la enfermedad, el otro acribillado en un campo de maíz. Pero sus nombres perduran, grabados en la historia no solo como criminales, sino como símbolos de una época en la que todo parecía posible, incluso lo imposible.